Hoy, en 678 Domingo, nos visita Leopoldo Moró. Capítulo de lujo de lo que nadie pregunta en la sociedad rural. Sacarle las retenciones a todos los productos que se pueden exportar en el país. Dijo que como presidente eliminaría las retenciones. ¿De qué manera financiaría esa diferencia de dinero? Administrando bien, cosas que este gobierno nunca ha sabido hacer, lamentablemente. ¿Eso, ajuste, sacaría de otro lado? Administrando bien. ¿Eso significa ajuste, Mauricio? Adelante. Vienen diciendo que se iba a tener que importar carne, leche o trigo. Al día de hoy todavía no ocurrió eso. ¿Hay alguna autocrítica? Eso han sido exabruptos. ¿De parte de quién? De lo que lo dijeron. Yo nunca. No, que vamos a tener que importar carne o leche o trigo. Yo andé a buscar un archivo periodístico donde dice vamos a terminar importando. No. Os he escuchado clamar por el tema. Decían, no va a haber trigo, vamos a importar trigo. Decían, y ahora dicen que vamos a importar carne. Sí, claro. No vamos a importar carne. Claro que vamos Hay que desarrollar. Andé a buscar un archivo periodístico donde dice vamos a terminar importando. No. Fondos buitre. Hasta el New York Times cuestiona a Griesa. Griesa está recibiendo cachetazos de todos lados. De gente impensada. Para que te des una idea, el New York Times hizo fuertes críticas al juez Griesa por cómo está manejando esto. Martin Wolf sugieren que está medio gaga. En el New York Times, el confuso caso de los bonos argentinos. Griesa ha sido un juez federal por 42 años. Ha estado lidiando con la demanda argentina una década, solo que ahora está aprendiendo lo complicado que puede ser para la vida de un juez tratar de controlar las acciones de un gobierno soberano. Lo que dice, por ejemplo, el New York Times es que el juez Griesa no tiene idea de los dos canjes de deuda. Argentina ha violado directamente la orden de su señoría y ha realizado pagos de los bonos adheridos al canje. Eso le dice, obviamente, el que está de la vereda de enfrente de la Argentina, la parte vinculada a los buitres. Y el juez Griesa le contesta, ¿de qué está hablando? Tuvimos 2 horas y cuarto presenciando cómo hacía repetir una y otra vez, y no estoy exagerando, como 7 veces las mismas preguntas. Se bajó del cel. Su insólita explicación en diarioregistrado.com. Del cel renuncia como diputado antes de cumplir el año en el cargo. Más que la política, al hombre del PRO le gustan las candidaturas. Es por ello que anunció que dejará su lugar. Miguel está pensando firmemente en, no sé si es pedir licencia o dejar la banca para encarar la campaña por la gobernación. Sí, está en lo cierto. Yo voy por algo superior, que es la gobernación. ¿Qué sensaciones te dejó la política en estos años? Porque muchos se desencantan, ¿no? Y por ahí sí te sentís desencantado en el Congreso, porque al ser mayoría el kirchnerismo, por ahí las leyes que salen o las modificaciones de leyes que salen son las de ellos, y así pasa cuando las mayorías se imponen, y cuando hay realmente un grupo de diputados que siguen a muerte las órdenes por ahí de un gobierno que no se lo merece, Yo creo en otro tipo de democracia, donde todos puedan opinar con libertad, donde se pueda votar realmente lo que uno siente. La estrategia de los medios hegemónicos. Decir que el gobierno malviniza todos los temas. Joaquín Morales Solá en La Nación de hoy. En el último mes creció la opinión favorable al duro manejo de la crisis por parte de la presidenta. Galtieri no tuvo acaso apoyo popular cuando tomó la irresponsable decisión de declararle una guerra a la OTAN por las Islas Malvinas. Patria buitres, ¿no? Porque primero es como que malvinizaron el tema. El gobierno va a malvinizar esta situación. Y en cuanto a la deuda, bueno, ella está malvinizando la cuestión. Y yo vi a este pueblo apoyar a Galtieri. ¿La presidenta es capaz de defaultear para ir a estoy exagerando, un Malvinas financiero? Otro día de noticias fantásticas. 1. Tecnópolis la sigue rompiendo. Récord de visitantes en Tecnópolis. La mega muestra ubicada en Villa Martelli recibió en un solo día 205.000 personas. Desde que abrió sus puertas el pasado 18 de julio, ya fue recorrida por 653.000 personas. Chistazo de página 12. Chiste de Paz y Rudy en página 12. Dicen que usted está gaga. ¿Quién lo dice? Unos periodistas. ¿Y qué dicen?
que usted está gaga. ¿Quién lo dice? Procrea 678, el lugar donde habita un proyecto. En el diario La Nación del jueves, terrenos para el plan Procrear. La municipalidad de la ciudad de Corrientes cedió una superficie de 41 hectáreas en la que se construirán 678 casas a través del programa Procrear. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678, emisión de domingo, con horario extraño. Pero bueno, somos los mismos tipos de siempre, con Moyano, con Moca, con Olaveira, con el señor Dante. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy nos visita Leopoldo Moró. Ustedes lo conocen de toda la vida. El hombre fue senador, diputado por el radicalismo. Fundó la Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. Y hoy preside la Fundación Espacio Progresista y pertenece al Movimiento Nacional Alfonsinista. Así es. ¿Qué tal? Bienvenido, Moró. Bien, muy bien. Gracias. Estamos. No se dio el tema de los penales, así que estamos mejor. Vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con los fondos buitres y este editorial que salió, esta nota que salió en el New York Times, donde se cuestiona al juez Griesa. A ver. Fondos buitre. Hasta el New York Times cuestionó a Griesa. Griesa está recibiendo cachetazos de todos lados. De gente impensada. Para que te des una idea, el New York Times hizo fuertes críticas al juez Griesa por cómo está manejando esto. Martin Wolf sugieren que está medio gaga. En el New York Times, el confuso caso de los bonos argentinos. Griesa ha sido un juez federal por 42 años. Ha estado lidiando con la demanda argentina una década, solo que ahora está aprendiendo lo complicado que puede ser para la vida de un juez tratar de controlar las acciones de un gobierno soberano. Estos días se conocieron nuevas críticas al juez Griesa. En primer lugar, del New York Times se conocieron las declaraciones, la transcripción de lo que se habló durante el juicio, y lo que se ve son los desvaríos en los que ha ingresado en parte de estos diálogos el propio juez Griesa. Se está cuestionando muchísimo en Estados Unidos la idoneidad de Griesa. Griesa es un juez sumamente veterano, tiene 84 años. Lo vi como un hombre muy agotado del tema, y por su edad es un tema muy complejo, con varios ángulos, con muchos matices. En la audiencia de ayer quedó muy claro, este hombre no está en condiciones de seguir el nivel de charla en su propio recinto. Lo que dice, por ejemplo, el New York Times es que el juez Griesa no tiene idea de los dos canjes de deuda. Argentina ha violado directamente la orden de su señoría y ha realizado pagos de los bonos adheridos al canje. Eso le dice, obviamente, el que está de la vereda de enfrente de la Argentina, la parte vinculada a los buitres. Y el juez Griesa le contesta, ¿de qué está hablando? Tuvimos 2 horas y cuarto presenciando cómo hacía repetir una y otra vez, y no estoy exagerando, como 7 veces las mismas preguntas. El juez le pregunta al abogado de los buitres, ¿cuándo fue el canje?, le pregunta. A lo que Friedman le contesta, eran parte del extenso canje del 2005 y 2010. Y Griesa, como si no lo hubiera entendido, le dice, dígalo de nuevo. El New York Times, que es un diario del establishment, concretamente un diario que representa intereses que pueden estar más cerca, entre comillas, del sector empresario que de los gobiernos, lo que dijo en un duro artículo fue que el juez Tomás Griesa dejó totalmente en claro que no terminó de entender las transacciones de bonos de la Argentina, sobre las que decidió durante años. Chiste de Paz y Rudy en página 12. Dicen que usted está gaga. ¿Quién lo dice? Unos periodistas. ¿Y qué dicen? Que usted está gaga. ¿Quién lo dice? ¿Qué hizo Clarín esta semana? Ocultó
la nota de New York Times. El New York Times dice que Griesa no está bien de la cabeza, que no entiende nada, que no sabe nada, que dañó a un país soberano y que le hizo mucho daño al mundo. El New York Times, donde hay una línea, buscala, de Clarín, donde hay una línea diciéndole al propio lector esta otra versión. Lo que siempre es importante remarcar es que si la Argentina hace lo que Griesa y sus voceros locales piden, se condena el futuro de las próximas generaciones. ¿Qué ha hecho Argentina ante este fallo insólito? Es incumplible. Incumplible. Porque entiendan la posición argentina, si nosotros le pagáramos lo que reclaman los fondos buitres, si nosotros le pagáramos al 100%, obviamente el 92% de los tenedores que reestructuraron tendrían derecho a reclamar exactamente el mismo trato. Es decir, que esto hace imposible cumplir el fallo. ¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? ¿Cómo se le paga? Y como se discuta en esa mesa, es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo. Hay una voluntad manifiesta del gobierno de pagar. Ahora, esa voluntad tiene que manifestarse también en el cumplimiento de una sentencia, que esa voluntad tiene que manifestarse también en el cumplimiento de una sentencia. Esta dificultad que estamos viendo hoy con Estados Unidos, con el fallo del juez, que mire, las obligaciones hay que cumplirlas. Claro. Que mire, las obligaciones hay que cumplirlas. Claro. Es una deuda que el país tiene y que tiene que hacerse cargo. Buitre, malo, hijo de pelo que usted quiera, pero tiene un bono. Lo que quiere Griesa es una garantía de que van a pagar alguna vez. Usted puede poner una garantía de 300 millones de dólares, no es nada. No es nada, es como irse al default por una Louis Vuitton. Que junte parte de su plata y ponga. Que junte parte de su plata y ponga. Los dirigentes políticos o los periodistas que dicen hay que pagarle a los buitres no entienden nada o están moviéndose en forma maliciosa. Yo estoy seguro que la Argentina en el futuro va a tener reconocimiento y fuerte presencia en los mercados, y entonces hay que construir ese camino que le permita a los mercados que le permita a la Argentina financiamiento de largo plazo. Vos no te podés someter a la justicia y decir, si el fallo me gusta, estoy de acuerdo, si el fallo me gusta, no lo voy a cumplir. Estamos ante algo nunca visto, un default por decisión política nunca visto, ¿no? Yo tengo plata, pero no tengo voluntad de pago, o sea, no te quiero pagar. Que dejen de jugar con fuego, de hacerse los piola, lo más vivo de todo, porque están jugando con el bolsillo y con el trabajo y con la vida de todos los argentinos. Tenés que pagar, no hay que negociar nada. Tenés que pagar, no hay que negociar nada. No se puede pagar, muchachos, es una catástrofe si Argentina paga a los fondos buitres antes que a los bonistas. A ver si lo entienden. Para aquellos que dicen hay que cumplir el fallo de Griesa porque es un fallo de pared. No se puede cumplir el fallo. Total, después los 500 millones lo paga ¿quién? Claro. Los nietos, los bisnietos de los que negocian esto, ¿no? Se han agarrado de una cláusula jurídica para tratar de obligar a que la Argentina no pueda pagar más al 92% si no le paga a esa ínfima minoría, que no es el 7%, es menos del 1%, representado por los fondos buitres NML, Aurelius y otros fondos buitres de multimillonarios que han puesto sus empresas en paraísos fiscales para no pagar impuestos ni siquiera en Estados Unidos. Singer, el buitre este, sí, a quien conozco también, una vez haber hablado con él y la verdad que no tengo buen recuerdo. ¿Por qué? Ahí me tocó hablar con Singer, yo en ese momento le decía, bueno, pero usted tiene que entrar en el canje, ¿viste? Yo, cara dura total. Y me dice, no se preocupe, y si algún día un tataranieto mío va a decir, mirá mi tatarabuelo lo que me dejó de un país, va a cobrar todo. Total, después los 500 millones lo paga ¿quién? Claro. Los nietos, los bisnietos de los que negocian esto, ¿no? Sí, me dice, no se preocupe, y si algún día un tataranieto mío va a decir, mirá mi tatarabuelo lo que me dejó de un país, va a cobrar todo. We've been willing, as you know, for quite a while to sit down with Argentina. We could settle this thing in an afternoon. Logramos una adhesión voluntaria del 92,4% de los acreedores. ¿Por qué quedó afuera un 7,6%? Porque el único objetivo de los que quedaron afuera fue lo que nosotros llamamos el objetivo de los buitres. Un porcentaje muy pequeño siguió litigando y siguió intentando trabarle embargos a bienes soberanos de la Argentina.
Lo hizo con nuestra fragata, intentó embargar los satélites, intentó embargar la reserva del Banco Central, intentó embargar los depósitos de nuestro fondo de pensión, intentó embargar los depósitos de nuestro Banco Nacional. Es decir, intentaron embargar todo, negociar nada, embargar todo. Ese era el intento. ¿Para qué? Para cobrarse todo bajo extorsión y amenaza. Díganme si el intento de embargar la embajada argentina en Washington no es un intento de extorsionar al país. Así Clarín retrataba ayer a quien defiende a capa y espada y a la presidenta de Argentina. Saliendo de esta nueva agresión contra la presidenta del dibujante independiente Sabat, cabe remarcar que algunos economistas que suelen ser fuentes autorizadísimas de los medios opositores, como opinan a favor del país y en contra de Griesa, sus opiniones son completamente ocultadas por los mencionados grupos mediáticos. Piñali, ¿cómo está viendo usted fundamentalmente esta situación con los fondos buitres, lo que significa para la Argentina, qué puede pasar? No hay ninguna posibilidad, bajo mi criterio, que Argentina vaya a un default, no tiene sentido porque Argentina está demostrando voluntad y capacidad de pago. Estos fondos especulativos lucran con todo esto, obviamente. Es un negocio, digamos, a costa de nosotros, ¿no? Uno lee algunos medios o escucha a los bonistas y a la American Task Force y están con la cuenta regresiva, lo presentan que estos días son cruciales y si no se llega a un arreglo, sí se viene una hecatombe y se vienen consecuencias gravísimas. ¿Eso que es parte de la negociación, parte del lobby para forzar un acuerdo ahora en mejores condiciones? Por supuesto, eso es parte de la negociación y de la presión, porque cuando uno se puede analizar qué es lo que puede ocurrir, bueno, mi posición es que no se derrumba nada. En caso de que no se destrabe, Argentina no entra en default porque Argentina pagó. ¿Coincidís? Sí, yo coincido. De todas las cosas que hizo Argentina, para mí la más importante y la más interesante fue pagar. Griesa tomó una decisión absolutamente incompatible con el sentido común. Estos son buitres, no hay que defenderlos, no es cierto que son tenedores de buena fe, ellos compraron esto para hacer esta especulación. Bueno, muy bien, acá estamos con Leopoldo Moró. ¿Cómo ve todo este proceso y esta oposición o esta parte de la oposición que se maneja de forma tan irresponsable? Bueno, antes quisiera hacer una cuestión de previo y especial pronunciamiento, no porque sea abogado, pero me parece necesario. A mí me preocupa que se vaya banalizando esta cuestión poniendo como centro del problema la personalidad de Griesa. Si es gagá, si no es gagá, puede ser que tenga alguna dificultad de comprensión, pero creo que esto va mucho más allá. En realidad, el problema que tiene Griesa es que dictó un fallo imperial, que fue revisado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York y confirmado, y que no fue revisado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que en la práctica también significó una confirmación del fallo de Griesa. Digo para que no nos confundamos mezclando lo que es el color con lo que es la cuestión de fondo. ¿Por qué digo que es un fallo imperial? Porque Griesa falló como falla un juez de comercio de la justicia ordinaria argentina. Agarró el pagaré, dijo a ver qué fecha de vencimiento tiene, la firma es la que corresponde, listo, ejecútese. Pero estábamos frente a una situación bastante más compleja, porque era una reestructuración de deuda soberana, etc. Entonces la dificultad que tiene es de ese orden. Fue un fallo imperial. Es como cuando entraban con los mariners. Entraban y se producían infinidad de consecuencias, te tiraban la napal, se mataban civiles, etcétera, etcétera. Y bueno, y entró. Y ahora tiene problemas con los fiduciarios, tiene problemas con los bonistas que entraron al canje, que le están diciendo, señor, deme la plata, porque el tipo metió terceros ajenos al juicio en el juicio. En realidad es él el que está impidiendo la ejecución de un contrato, el que tenía el Estado argentino con los bonistas del canje. Bueno, así que se metió en un lío bárbaro. Pero eso no tiene nada que ver con su situación psicológica, etc. Es evidente de que hay muchos analistas en Argentina,
economistas, medios de comunicación, yo no diría opositores, yo creo que ese también es un error. Yo creo que hay muchos analistas, economistas y medios hegemónicos que efectivamente le están dando mucha más importancia a explicar qué pasaría si no le pagamos a los buitres que explicar qué pasaría si efectivamente acatamos sin chistar la decisión de Griesa. Creo que es mucho más importante explicar esto. ¿Por qué excluyo en términos generales a los opositores? Bueno, en primer lugar, por la propia fotografía del informe. Hay muchos allí que son opositores al gobierno, pero se están comportando con responsabilidad patriótica. Y es cierto, los están invisibilizando. A Piñanelli ya no lo llaman todos los días los medios de comunicación, por poner un ejemplo. Piñanelli, Lavagna, Lustó, etc. A mí me parece que este es un dato importante. En general, las fuerzas políticas, algunas con menos énfasis, otras con más énfasis, o aún acompañando en el silencio, han venido respaldando la estrategia del gobierno. Salvo excepciones. Macri y la doctora Carrió, cuando no, que, bueno, el caso de la doctora Carrió es un caso serio, porque ella es abogada y sabe bien que depositar en un litigio de este tipo una suma de garantía implica el reconocimiento de esa sentencia y que efectivamente se marcha hacia un mejoramiento de la oferta antes del plazo establecido. Uno puede tal vez depositar una garantía si previamente hubiera una cautelar que extiende el plazo, y aún así creo que no debería hacerlo. Pero ¿qué es lo que está fallando aquí? Yo creo que el frente externo ha sido trabajado con mucha inteligencia. Es obvio que se reunió una masa crítica de apoyo muy contundente. La estrategia jurídica financiera también se está manejando con inteligencia, y por eso Griesa tiene las dificultades que tiene. Me parece que el problema está fallando en relación al frente interno, porque este puñado de voceros de los buitres efectivamente nos está poniendo en una situación difícil, porque hay sectores de la población que no tienen suficientemente en claro qué es lo que está en juego. Y están comprando la teoría de que marchamos a un default. Vos fijate que el contenido de las solicitadas de la Task Force coincide plenamente con los editoriales, los titulares, etcétera, de los medios hegemónicos. Y todos van en la misma dirección. Primero, crear la sensación de que se viene un default. Todos sabemos que no es así. En todo caso, lo que va a haber es una restricción de pago. O mejor dicho, perdón, estoy equivocado, una restricción de cobro. Nos plantean un escenario que hace que la gente te llame y te pregunte si van a abrirse las cajas de seguridad para sacarle los dólares, o si se van a trabar las transferencias que algunos le hacen desde Argentina a parientes en el exterior. Nada que ver. Claro. Pero están generando ese estado de ánimo. Yo creo que en ese sentido hay que acentuar una campaña de esclarecimiento. En este caso me parece sí válido usar tantas veces como haga falta la cadena nacional, porque lo que está en juego es efectivamente si la Argentina en el futuro va a tener hospitales, escuelas, asignación universal por hijo, caminos, ferrocarriles y plena disponibilidad de sus recursos naturales, nada más y nada menos. Si la Argentina se equivocara en esto y si no mantuviera la firmeza que está teniendo, enfrentaríamos, como ya se ha explicado muchas veces, la posibilidad de un sobreendeudamiento que algunos ubican en 120.000 millones y otros lo llevan a 500.000. Supongamos una cifra intermedia, son como 6 megacanjes juntos. Y ya sabemos lo que provocó un megacanje en el 2001. En mayo del 2001, 17 de mayo del 2001, la Argentina se endeudó de la noche a la mañana en 50.000 millones de dólares. En diciembre del 2001 la Argentina explotó. También venía un proceso que se iba acumulando de atrás, pero eso fue un dato importantísimo. Imagínate si nos comprometemos con 10 megacanjes juntos, por dar una... Entonces yo creo que hay que salir a explicar muy bien esto a la gente, porque además la memoria colectiva está todavía muy presente lo que ocurrió en el 2001. Y si nosotros cedemos a esta presión, llevamos al país al escenario del 2001 a la larga o a la corta. Mientras que por el contrario, si no cedemos a la presión,
la Argentina va a encontrar un camino para seguir avanzando en los procesos de inclusión, etcétera. Va a haber dificultades. Lo pintó bastante bien Lavagna cuando dijo, bueno, acá hay que optar entre el tifón, que te puede provocar algún tipo de cimbronazo, o el tsunami. Entonces eso me parece que hay que traducirlo. Y otra cosa que hay que decir, no es la primera vez que los gobiernos de signo nacional, etcétera, enfrentan este tipo de situaciones. Algunas han sido más graves, menos graves. Yo te voy a leer una cosa bastante esclarecedora, sobre todo cuando se ven estos informes donde algunos dicen hay que respetar estrictamente los fallos judiciales, etcétera. Y de paso voy a pasar un aviso para mi escudería. A ver. En el año 64 el gobierno de Arturo Illia decide por decreto anular los contratos de petróleo que por decreto Frondizi le había concedido a las 7 hermanas. En aquella época existía Standard Oil, Shell, etcétera, etcétera, etcétera. Eran draconianos, estaban saqueando las reservas petroleras de Argentina. Entonces le pide una entrevista el embajador norteamericano de apellido McClinton. Illia lo recibe en la Quinta de Olivos y el tipo entra y sin prácticamente saludarlo, ni siquiera le tira la mano para saludarlo a Illia, le dice, vengo a comunicarle que el gobierno americano ha resuelto eliminar todas las ayudas a la Argentina, de todo tipo. Entonces Illia le responde, bueno, como supongo que esto me lo van a comunicar por nota, yo le voy a adelantar también verbalmente cuál va a ser nuestra posición. Nosotros vamos a sostener esta decisión. Y le dice, retírese, la entrevista se ha terminado. El gobierno americano, frente a esta situación insólita que Illia lo echa al embajador, manda, para aumentar la presión, al subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, que era un señor de apellido Harriman. Y se produce este diálogo, que te lo voy a leer, son 2 líneas, que está desclasificado ya por Estados Unidos, que desclasifica la información. Harriman le dice a Illia, usted tiene que llevar esta cuestión a la justicia. Seguramente tenían un Griesa preparado, digamos. En aquella época todavía estaba vigente el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Argentina no cedía jurisdicciones, pero tenían un Griesa acá, eso clavado. Entonces Illia le dice, señor, de acuerdo al derecho privado lo que usted me dice es inobjetable, pero nosotros los hemos anulado por una razón, a los contratos petroleros, o causa política, porque interfiere en la soberanía económica de la Argentina, de manera que la resolución del gobierno argentino supera cualquier subresolución y cualquier explicación de carácter jurídico. Listo. Listo. Digo, ¿por qué comparo? Primero para que veamos que no hay nada nuevo bajo el sol, digamos, esto es lo que está en juego, como tantas veces en la historia argentina. Y en segundo lugar, porque es bueno comparar esta situación porque Illia no usó nunca la cadena nacional, tenía un tono de voz muy bajito, no se lo escuchaba casi cuando hablaba, no presidía un movimiento popular que hacía grandes concentraciones en Plaza de Mayo, etcétera, pero lo echaron a patadas igual. Y por esto. Lo echaron con un golpe de Estado. Hoy felizmente estamos... Lo echaron por eso, además. Claro. Por, sí, claro, por esto y por la ley de medicamentos. Claro. Y la ley de Doña Tibia. Claro, y la ley de medicamentos. Entonces, digo esto porque vos viste que muchas veces te llevan a discutir los modales. Y acá lo que se hay que discutir es el modelo, no los modales. Entonces, estamos en una situación parecida a esta, más grave, porque esto generaría, reitero, un sobreendeudamiento insoportable para la economía argentina. Estos tipos hablan del default económico, que no es tal, pero ni se les ocurre hablar del default social, que provocaría el hecho de cumplir con la sentencia de Griesa. Así que yo me felicito de que el gobierno argentino tenga esta posición, creo que hay que sostenerla, reitero, tratemos de no incluir a la oposición en términos genéricos, porque hay que reunir mucha masa crítica para sostenerlo. Hasta ahora los partidos políticos, en general, han ido acompañando este proceso. Eso es lo que los tiene nerviosos a los analistas. Y además es natural que sea así, porque los partidos tienen que asumir su propia responsabilidad. La reestructuración de deuda no fue responsabilidad exclusiva del gobierno de Néstor Kirchner.
los partidos, el radicalismo, el socialismo, votaron en el Congreso a favor de la reestructuración de deuda en el 2005 y en el 2010. Y votaron algo mucho más importante, que es lo que está en discusión ahora, que es la ley Cerrojo. Se tienen que hacer cargo, aunque algunos se están haciendo los distraídos, se tienen que hacer cargo, como se hizo Lavagna, de su responsabilidad. Y fue una decisión nacional. Yo todavía tengo en la retina, y alguno de ustedes lo recordará, y si no en el archivo lo van a encontrar, que el día que se anunció la reestructuración de deuda en la Casa de Gobierno, mientras la anunciaba Lavagna, que era el ministro de Economía, en primera fila estaban sentados Kirchner y Alfonsín. Kirchner como presidente de la Nación Argentina y Alfonsín como expresidente de la Nación Argentina, respaldando ¿qué? Un acto de soberanía de la Argentina. Yo creo que la reestructuración de deuda, entiéndase lo que quiero decir, es equivalente en el gobierno de Kirchner a lo que fue el juicio a las juntas en el gobierno de Alfonsín. Esto es como si quisieran, en aquella época, haber volteado el juicio a la junta, que lo voltearon con los indultos. Después vino Menem y los volteó con los indultos. Son hechos históricos que han significado un quiebre. Aquello significó en el gobierno de Alfonsín dejar para siempre atrás el autoritarismo. Y el recanje o la reestructuración de deuda significó dejar para siempre atrás el tutelaje de los organismos internacionales de crédito que sometió a la Argentina a todos los procesos de degradación social y moral que vivimos. ¿Moyano? Me das pie, Leopoldo, para preguntarte sobre una nota de la semana pasada de Morales Solá. Él justamente me parece que hace una trampa celebrando el modo en que manejaron la deuda Daniel Marx y Mario Broderson para separar justamente al radicalismo del actual proceso político y diciendo que aquello fue infinitamente mejor, que la Argentina debería aprender de aquello y no hacer esto que se está haciendo. Con un dato en el medio que él no dice, y es que hasta el plan Brady no había posibilidad de que se atomizara la deuda y que los fondos buitre compraran deudas. Únicamente los bancos podían comprar deuda. Con lo cual yo pienso que esa operación es justamente para voltear esto que vos estás planteando, hacer un hilo histórico de un manejo que tiene que ver con la deuda, con ser una cuestión técnica y una cuestión de la soberanía de la Argentina. Yo me quedé muy anclada en ese párrafo porque creo que es un intento de una trampa para que un partido como el radicalismo caiga justamente en eso y se oponga a lo que está haciendo el gobierno argentino ahora. No sé cómo lo ves vos. Sí, seguramente. Lo mismo intentaron cuando el radicalismo tenía que decidir si acompañaba o no la estatización de YPF. Hubo una gran presión, particularmente del diario La Nación, con artículos que hasta se pusieron muy agresivos con el radicalismo, para que el radicalismo no acompañara. Y el hecho de que el radicalismo acompañara esa reestatización de YPF fue una cosa muy importante, porque terminó con el cuento de que se había confiscado YPF, porque si era el Parlamento, las dos grandes mayorías votaban a favor, ¿qué confiscación había? Había una ley de por medio votada por las mayorías. Y yo creo que eso además lo dejó a Repsol en una situación compleja y por eso Repsol se bajó de su pretensión de cobrar 15, 20 mil millones de dólares, renunció al juicio al CIADI y se sentó a discutir. Obviamente, a ver, muchachos, cuando hay acuerdos políticos estos tipos se vuelven locos, porque no están sentados ellos en la mesa y los acuerdos políticos dejan afuera los intereses que ellos representan. Eso que dice Morales Solá, yo creo que leí ese artículo, me parece que él se refería al Club de París. Sí, pero pone como un ejemplo como cómo hay que negociar las cosas. Es que la negociación fue fenómena, pero no le pagamos. Y se siguió acumulando la deuda, y por eso se llegó a esta deuda esa deuda se viene arrastrando desde el año 56, claro. 55. Es todo fenómeno, pero no le pagamos. Además, la naturaleza de la deuda que recibió Alfonsín fue distinta. En el inicio de la gestión fue básicamente una deuda con organismos internacionales de crédito y además Cavallo, ustedes recuerdan, había pasado por el gobierno militar y había estatizado la deuda privada. Prácticamente ya no había deuda privada. Fíjense en qué cosa curiosa. Cavallo siempre apareció, en las últimas décadas, siempre apareció cuando hubo que sacarle la papita del fuego a los bancos. Aparece en el gobierno militar como funcionario del Banco Central, no me acuerdo si vicepresidente, presidente, una cosa así, estatiza la deuda. Aparece en el gobierno de Menem, hace el canje de deuda por los bonos Brady, con esos bonos Brady que eran basura, compran la empresa del sector público. Y aparece en el gobierno de la Alianza y se manda el megacanje. No es casualidad, digo,
Me parece que el tipo no se dice está abonado, digamos, a los momentos en los que hay que salvar a los bancos. Por lo tengo que hacer un corte yo ahora. Sí, adelante. Usted me está por leer una cosa, me la leeré después. Sí. ¿Le parece? Sí. Hacemos un corte y seguimos con 6, 7, 8 acá de domingo. Ya venimos. Yo tendría que estar muerto hace 30 años. Soy un sobreviviente. Uno de los miles de conscriptos argentinos, soldados no profesionales, que fuimos enviados a una guerra que nunca debió ocurrir. Fue mi esposa que me anotó en un primer evento de charlas muy importante y a partir de ese momento no paré de dar charlas. Lo que transmito son los aprendizajes de ese pibe de 19 años que pasa 2 meses en ese pozo congelado en condiciones infrahumanas en Malvinas. Ayer di una charla a alumnos que están intentando reinsertarse al sistema educativo. Disfruté mucho esa charla y se sorprendieron porque al final les dije que siento que ustedes tienen la misma edad que ese chico de 19 y me siento menos solo y siento también que junto a mí están los colimbas de Malvinas que los estamos mirando a ustedes. Tenemos la misma edad y yo, y con todo cariño lo digo, yo siento una sana envidia hacia ustedes. Pienso en el Estado argentino que nos tocó a nosotros y pienso en el Estado actual que no les está regalando nada, les está haciendo saber sus derechos, les está haciendo saber que tienen quizá el más importante de todos los derechos, el derecho a educarse, el derecho a progresar. Muchas gracias. Hay un país que quiere que estudies. Inscribite en www.progresar.anses.gov.ar. Popotito. Sus piernas son como un par de carricitas.